Padre bueno que estás en los cielos, en esta hermosa oportunidad clamamos a ti, Señor, porque eres el único, Señor, dador de lo bueno, eres la única fuente de gracia, sabiduría y amor, Señor. Padre, suplicamos que en esta hora, Padre, tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, Señor, nos dirija, nos redarguya y nos enseñe, Señor. Padre bueno, te amamos y te glorificamos, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra. Amén. Padre, gracias remanente. Aquí les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes como remanente, hermanos en la fe, familias. Te agradecemos al Dios Todopoderoso por cada uno de vosotros. Amén. Y anhelamos que todos estén pues disfrutando de una hermosa presencia de nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, estamos en el audio anterior meditando acerca de Jonás en el capítulo 1. Pero si usted no lo escuchó, déjeme le recuerdo un poquito y después proseguiremos. Amén. Vamos a pensar en huir de la voluntad de Dios. Huir de la voluntad de Dios, ¿sí? Al profeta Jonás se le dio una misión allá en el capítulo 1 y el verso 1 y 2, donde Dios le da una comisión. Pero allá en el verso 3, pues Jonás decide dejar huir, rehusar, ¿sí? Rehusar de llevar ese mensaje a Nínive, renunciar de la presencia de Dios también, ¿sí? Muy lejos, ¿ok? Él desecha pues tomar a la derecha donde Dios le dice y él toma a su izquierda. Amén. Huye en pocas palabras. Sí, pero el verso 4 dice, Jehová Dios dice que anda buscando, anda dejando que Jonás camine, pero vamos a pensarlo, anda persiguiendo. No lo deja, no lo desecha. Amén. De manera que vemos entonces en el verso 4 que Dios hace un milagro, un milagro. Primer milagro que hace Dios allí en esta historia del capítulo 1, ¿sí? A manera de que Él hace pues que haya un gran viento en este barco, ¿sí? Y a manera de que los marineros ven que se hace pedazos, ¿sí? Como que se va a quebrar, ¿sí? Entonces ellos en el verso 5 ya habla del temor que ellos tienen y claman ellos a su Dios. Estos tienen de Dios, dijimos, al Baal, ¿sí? Estos son marineros paganos, ¿sí? Ah, pero vemos entonces la historia de que Jonás, mientras ellos claman, Jonás duerme, pero de repente va, digamos, el líder del barco y va y lo busca y le dice, levántate dormilón, ¿sí? Entonces, dándonos Dios oportunidad de volvernos a Él, ¿sí? Para que sus propósitos se cumplan en nosotros, ¿sí? Pero en el verso 7 estamos viendo otro milagro, ¿sí? A causa, vemos otro milagro, los marineros aquí pues se reúnen para echar suertes y bueno, vemos entonces que la suerte cae en Jonás, ¿sí? Entonces vemos que Dios está en control de esta situación. Primero, Dios hace levantar un viento, Dios una tormenta, tempestad. Ahora vemos el verso 7, ¿verdad? Un milagro. Dios dirige la suerte y cae en Jonás, ¿sí? De modo que Dios no lo dejó en paz, Dios lo va persiguiendo, ¿sí? Entonces él huye de la presencia, él huye de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces Dios toma control, pero más adelante el verso 8 vienen los marineros y lo interrogan, ¿sí? ¿Qué oficio tienes? Le dice de dónde vienes, cuál es tu tierra, qué pueblo eres y bueno, y cuánto más. Pero el verso 9 ya Jonás se presenta y él dice, soy hebreo y temo a Jehová, que es lo fuerte en este versículo. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Wow, esto es fuerte, ¿sí? Que hizo el mar, les dice, y que hizo la tierra, ¿vea? Entonces, consideramos pues que Jonás todavía va
va huyendo, ¿sí? Pero consideramos entonces que ah, Él siempre nos encuentra donde nosotros estemos. Dios, el Creador, siempre nos encuentra, ¿sí? No podemos escondernos de Él de ninguna manera, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere aquí es el propósito de salvar a la gran ciudad de Nínive, ¿sí? Pero Jonás se rehúsa a llevar este mensaje, ¿sí? Dios quiere salvar a toda aquella alma que quiere, a todo ser humano que quiere. Dios quiere salvarlo, Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Pensemos si nosotros como cristianos estamos dispuestos para llevar esta gran comisión a la humanidad. Sería una pregunta, ¿sí? Tenemos que pensar en esto que estamos diciendo, que Dios nos está diciendo, ¿sí? Pero dice el verso 10, pues que estos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Sí, ellos, los marineros, se dieron cuenta quién era Jonás y que éste huía de la presencia de Jehová. Pues él se los había declarado, eso es lo que la escritura dice, ¿sí? Si quieres se lo leo el verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él, Jonás, se lo había declarado, ¿sí? Entonces estos hombres ya se están dando cuenta quién es entonces, porque dijimos el verso 8 lo interrogaron, el verso 9 ya él se identificó con estos marineros, ¿sí? Entonces consideramos que el verso 10 ya Jonás aquí ya está viendo las cosas diferentes. En pocas palabras, ya se identificó, ya él tiene que pensar de una manera diferente, ¿sí? Ya lo descubrieron quién es él, ¿sí? Y quién es su Dios, ya lo descubrieron, ¿sí? Pues él mismo se los dijo, dice la escritura, temo a Jehová, ¿verdad? Entonces, pero veamos el verso 11 y dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más, dice la escritura el verso 11. Sí, le dicen, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Pensemos lo que le dijeron, ¿sí? ¿Qué haremos contigo, sí, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar embravecía más y más. Vemos entonces a Jonás que no está dispuesto a ir a Nínive, razón por la cual se sentía culpable. Dijimos, ya lo descubrieron, ya saben quién es, ya sabe que huye, y bueno, pensemos entonces, Jonás ha dispuesto a no ir a Nínive, pero él se siente a la vez culpable. Pero a la vez Jonás ha dispuesto mejor sacrificarse a sí mismo para salvar a otros. Él prefiere morir que ir a Nínive. Veamos qué dice el verso 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Él les da la clave, qué es lo que deben hacer. Dijimos, él ya ha tomado decisión. A pesar de que se siente culpable, prefiere él sacrificarse a sí mismo para salvar a estos marineros, ¿sí? Él prefiere morir antes que ir a Nínive. Vamos a pensar en el líder de este barco, en estos marineros. Hey, son gentes muy inteligentes, son gentes sabias, vamos a pensarlo así, porque están tratando, están descubriendo quién es este hombre, Jonás, y qué es lo que pueden hacer. Y bueno, y ellos le preguntan y él da la respuesta. Hey, ¿saben qué? Pues yo también entiendo esto, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, ¿verdad? Porque yo sé, dice, que por mi causa
ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él les declara, porque él se considera ya culpable, que por no obedecer a Dios el mensaje, llevar a Nínive, él viene y toma este barco. Él ya está consciente por su culpa. Él les declara en el verso 12, ¿sí?, que por su culpa ha venido esta gran tempestad, les dice, sobre vosotros, ¿sí? Entonces consideramos pues que él les dijo, él les dio la clave, él les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Ustedes deciden, en pocas palabras, ¿sí? Por él es la gran tempestad que está sucediendo en este momento. Él se los revela. Él está consciente, dijimos, que Dios está disgustado con él por la desobediencia que él ha cometido, ¿sí? Por desobedecer la misión que Dios, Jehová el Eterno, le ha encomendado. Y decíamos en otra oportunidad, usted y yo, nos hemos examinado en la presencia de Jehová, nuestro Dios. Pensemos, es para meditar, ¿sí? Es para considerar el Dios grande, el Dios todopoderoso. Y Dios nos dará la revelación de esta pregunta, ¿sí? Así como Jonás se siente el culpable por haber desobedecido, ¿qué nosotros hemos hecho? Hemos obedecido. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Dios nos revele y nos dé una respuesta saludable y podamos volvernos a Él si es que no estamos vueltos a Él, podamos arrepentirnos si es que no estamos arrepentidos ante Él y tener lo favorable de Dios para nosotros, ¿sí? Para que la verdad se arrema en cada uno de nosotros, ¿sí? Necesitamos examinarlos y proclamarla y tomarla. Dios, que se haga rema esta verdad en cada uno de nosotros. De manera que Jonás pues les da la clave, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden hacer con él? Pero vamos a pensar que estos hombres están allí o escuchando lo que Jonás les está diciendo y discerniendo qué es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Pero veamos el verso 13, ¿sí? Y el verso 13 nos enseña y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Oiga lo que dice la Escritura, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Trabajaron arduamente para ver cómo se acercaban a la tierra. Pensemos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la razón por lo cual ellos hacen esfuerzo para ir a tierra? Pero sigue diciendo el verso, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dice la Escritura, el verso 13, que por mucho esfuerzo humano que ellos hicieron para acercarse a tierra, y dijimos, vamos a pensar cuál es la razón por la cual ellos quieren acercarse a tierra. Vamos a pensar, para mí creo que la razón es la conciencia. Poner en tierra a Jonás y que vea para dónde agarra, ¿sí? Y a la vez lograr ellos un poco de alivio. Ya están en tierra, bueno, pues el barco que se pierda, ¿verdad? O algo parecido. Pero vamos a considerar y recordar, Dios, dijimos, está en esta situación dirigiendo. Dios está en esta situación, ¿sí? Vamos a pensar eso, ¿sí? Entonces aquellos, dice el verso 13 otra vez, aquellos hombres trabajaron, dice, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿sí? De modo que ellos trabajaron arduamente para llegar a tierra, pero no pudieron, no podían. Pensemos, ¿por qué no pudieron? ¿Sí?
porque Dios estaba en control, dijimos, de esta situación. Dios, vamos a pensar, ya trazó sus planes. Dios aquí en esta situación de desobediencia, de huir de su presencia, Dios empieza a trabajar y Dios trazó ya sus planes. Por lo tanto, el esfuerzo de estos marineros fue en vano, porque Dios ya tenía sus planes. Ir contra los planes de Dios es en vano siempre. Ir a favor de los planes de Dios, wow, es una bendición siempre. Amén. Vamos a pensarlo de esa manera. Sí, creemos pues que, claro, nos está diciendo la Escritura y que el Espíritu Santo nos siga revelando más, añadiendo más de lo que estamos aprendiendo. Amén. Nadie, dijimos, puede ir en contra del plan de Dios, porque Él es soberano, Él es eterno, ¿sí? No pudieron entonces volver la nave a tierra por causa de Jonás, simple y sencillamente. Sigue Jonás ahí, sigue el Hijo de Dios allí, amén. Entonces vamos a continuar. Dice, bueno, que el mar se embravecía cada día más, cada momento más, ¿verdad? Vamos a pensar entonces qué nos dice la escritura aquí en el verso que sigue, es el verso 14, amén. Dice el verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Oiga lo que está diciendo la escritura. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué lindo esto. Vamos a pensar estas palabras que están diciendo estos marineros. Vamos a pensar a la vez como si está cambiando el CD de su mente estos marineros, como que su corazón se está volviendo un poco diferente, como que la conciencia, a pesar de que trabajaron arduamente para ir a tierra y tomar descanso o consuelo o dejar a Jonás allí, ¿verdad? La conciencia está trabajando arduamente, pero dijimos, es Dios el soberano, el eterno, el que está teniendo cuidado de estas circunstancias. Otra vez el verso 14 para considerarlo nuevamente. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿quiénes clamaron a Jehová? Estos marineros, acuérdese que estos son paganos, siervos del Baal, ¿sí? Pero mire el 14 lo que dice. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, están rogándole ahora al Dios de los cielos, al Dios que hizo el mar, al Dios que hizo la tierra. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. Ellos están entendiendo que Dios tiene poder. Que no perezcamos por la vida de este hombre, que no perezcamos por la vida de este Jonás, hombre, porque ya Jonás ya le dijo, ya les dio la clave qué es lo que pueden hacer para que el mar se aquiete. Amén. Que no, por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Se están dando cuenta que Dios en su gran soberanía, Él hace lo que Él quiere. Y estos marineros se lo están diciendo a Dios en ruego, en súplica, ¿sí? Con una conciencia diferente, con un alma diferente, con un pensamiento diferente. Y le dicen a última hora, Jehová, has hecho como has querido. Están en medio de la tempestad todavía, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice la escritura. Pensemos entonces, dijimos ya de lo que ellos eran paganos y bueno, servían a otros dioses, servían al dios Baal. Bueno, ellos tienen preocupación por este hombre Jonás.
se sienten preocupados por Jonás, ¿sí? Entonces pensamos que Jonás, vamos a pensar que Jonás no siente por los miles de personas que hay en Nínive. No se arrepiente nada, ¿verdad? Él les da la clave, lo que pueden hacer y bueno, pero estos hombres se preocupan por Jonás, ¿sí? Porque saben que sirve al Dios grande. Él se los confesó, él se los relató al Dios que hizo los cielos y estos hombres están pensando en diferencias, ¿sí? Entonces vemos que piensan en uno, pero Jonás no piensa en los miles de personas que hay en la gran ciudad de Nínive, ¿sí? Pero dijo, ah, todo esfuerzo no fue posible entonces, ¿sí? Entonces vemos entonces que ellos claman y ellos están conscientes, ¿sí? Y le dicen, este hombre inocente, ¿sí? Y le dicen al Dios, te rogamos, ¿sí? Tú has hecho como has querido. Están dando cuenta, dijimos, de la soberanía del Dios grande, ¿ya? Entonces, pensemos en este versículo, estos hombres entonces ya decidieron qué hacer con Jonás, porque él mismo se lo relató, qué es lo que podían hacer, ¿sí? Entonces, ya ellos decidieron en el verso 14 qué hacer con Jonás, ¿sí? Pensemos eso, ¿sí? Vamos a pensar entonces todas las palabras que Jonás les dijo a ellos, la tormenta que están sufriendo y la suerte echada sobre Jonás. Esto indicó para ellos, para los marineros, que Jehová Dios de los cielos tenía que ver en la situación que estaban pasando. Dijimos, ya ellos están teniendo cambios de lo que han oído, de lo que la suerte que echaron, de las palabras que Jonás les ha hablado, porque obviamente él les habrá dicho palabras de Dios, ¿sí? Algo les habrá dicho, ¿sí? Entonces ellos han determinado que la tormenta no es natural, no es por así, es porque a un Dios grande está incitando a las aguas marinas para que esto se haga, ¿sí? Entonces consideramos pues que ellos ya tienen la idea de que hay un Dios grande, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso, amén. Entonces consideramos entonces que estaban pasando esa gran situación por la razón de... Entonces dice la escritura que ellos ofrecieron, dice, sacrificios e hicieron votos, ¿sí? Fíjese cómo está el cambio ya en estas gentes, ¿sí? En estos marineros, vamos a decirle así, ¿verdad? Entonces pensemos entonces en el verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vaya, ahí está lo que la clave que Jonás les dio. Lo pusieron en las aguas. Esto indica realmente que el mar se va a aquietar. Y así sucedió, dice aquí la escritura. El mar se aquietó de su furor. Wow, esto estaba fuerte, ¿verdad? Esto estaba tremendo aquí, ¿verdad? Entonces, pero dice el verso 16, ya con el mar aquietado, viene el verso 16 y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, dice la escritura, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pensemos lo que estos hombres están diciendo, ¿sí? Toman a Jonás, lo echan al mar y bueno, ya se quedan en paz porque el mar se aquietó. Y al ver ellos esta situación, tienen temor. Y dice que temieron a Jehová. Este Jehová, de hecho,
Jonás tuvo que haberles dicho algo de este gran Dios a estos hombres, ¿sí? Pero dice, temieron en gran temor y decidieron, fíjese, una decisión unánime, porque habla en plural, y decidieron sacrificio, ofrecieron, perdón, sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vamos a pensar quién les enseñó a hacer sacrificios, quién les enseñó a ofrecer votos, quién les enseñaría. ¿Será que Jonás los evangelizó? ¿Será que Jonás les explicó todas estas cosas? ¿Verdad? Vamos a pensar nuevamente entonces en el plan de Dios. Vamos a pensar que Jonás huye y hay un lugar donde Jonás va y bueno, Dios de toda tempestad saca bondad para sus hijos, bondad para la humanidad en sí, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando ellos empiezan a decir, oh Jehová, tú has hecho como tú has querido, ¿sí? Ellos están reconociendo los planes del Dios bueno, del Dios perfecto. Ellos están reconociendo, ¿sí? Podemos decir entonces, estoy de cómo podemos pensar en esta situación. ¿Qué de mí? Estoy ante Dios. ¿Qué de mí? ¿Qué puedo yo tomar de aprendizaje? ¿Qué puedo reconocer en todo esto? Que el inconverso, el pagano, de repente, con un poco palabrerío, claro, obviamente bajo de una tempestad, pues hay aflicción, hay temor, ¿sí? Hay cuantas cosas. Pero el corazón tan flexible, el espíritu tan flexible de esta gente, ¿sí? Para que le digan al Dios grande, has hecho lo que tú has querido, Dios, ¿sí? Y viene pues ellos temen, dice, con gran temor, y ellos hacen sacrificio, ellos hacen votos a este gran Dios, ¿sí? Entonces consideramos entonces pues la determinación de ellos, una determinación sabia dirigida por el gran Dios, ¿sí? Queremos entonces considerar de que en el verso 15 tenemos entonces un milagro y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor, ¿sí? Entonces vemos el milagro que Dios les está mostrando a estas gentes. Cuando pensamos en nosotros mismos, ¿cuántos milagros de Dios hemos visto? A veces personales y a veces en otros hermanos, ¿sí? Milagros, ¿sí? A hacer un cambio en nuestras decisiones, cambios en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Esto de aquietud del mar, usted se acuerda la historia de Mateo 8, del verso 23 en adelante. El Señor Jesucristo aquietó las aguas del mar, aquietó el furor de las aguas del mar allá en Galilea. Lo que ocurre aquí es similar a esa ocasión que nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquietó la tormenta allá en el mar de Galilea. Pensemos, Jesucristo es el Señor, Él es el Todopoderoso, todo se ha hecho por Él y para Él, ¿sí? Entonces queremos pensar, Él sigue salvando, dice su sangre carmesí que es derramada por muchos, ¿sí? Él sigue salvando vidas hasta el día de hoy y seguirá. Hay mucha humanidad que va a escapar de la ira venidera. Hay mucha humanidad que va a escapar del juicio eterno, del juicio que viene para esta tierra. Hoy en tiempos de incertidumbre es tiempo de mirar a los cielos.
Hoy en tiempos difíciles es tiempo a la humanidad de mirar a los cielos, porque hay un Dios creador, ¿sí? Hay un Dios que es bueno, ¿sí? Quisiéramos considerar y ser como estos hombres marineros, ¿sí? Que vieron el poder de Jehová y sintieron el temor de Jehová, ¿sí? Y no temor, el gran temor, dice, con gran temor, dice. Y esto los hizo hacer un cambio en sus conciencias, en su corazón, ¿sí? Hicieron sacrificios, ¿sí? Pareciera ser entonces que ahí nacieron nuevas vidas y ya no eran adoradores idólatras, sino que aquí ya ellos reconocen que hay un Dios grande, un Dios eterno. Vemos entonces la desobediencia que este siervo cometió. Dios la convirtió en bonanza y la escritura dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿sí? Tenemos que considerar entonces, ¿verdad? Que Dios sigue siendo bueno y sigue salvando, ¿sí? Sigue rescatando almas de las manos del enemigo, ¿sí? Pensemos esto, pues, ¿verdad? Y dice que dice la escritura en parte, la iglesia dice crecía cada día, dice, por los que eran añadidos, ¿sí? Por aquellos que Dios rescataba, por aquellos que Dios salva, ¿sí? De manera entonces que es de seguir adelante, porque Él quiere seguir todavía salvando vidas, amén. Pero pensemos ya en la conclusión del capítulo 1 y en el verso 17, ¿sí? Pero Jehová, dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pensemos esto, dice la escritura, un gran pez. No se sabe qué clase de pez era, qué especie era, no se sabe. Dios en su soberanía preparó literalmente, ¿sí? Dios en su soberanía designó a un pez para rescatar a Jonás. Vamos a pensar que Jonás parece ser que se fue a lo más profundo del mar, ¿sí? Donde se encontraba este pez, ¿sí? Parece que Jonás se hundió en las aguas hasta lo profundo del mar, ¿sí? Antes de ser tragado por este gran pez, ¿sí? Lo vamos a considerar, pueblo de Dios, en el próximo capítulo, en el próximo audio. Vamos a considerar lo que estamos diciendo ahorita, ¿sí? Así es que ánimo, pueblo, vamos a dejar a Jonás ahí remojado ahí por un rato y vamos a continuar en el otro audio ya en el capítulo 2 de Jonás, ¿sí? Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno, amén. Padre que estás en gloria, te amamos, Señor. Anhelamos siempre la dirección divina tuya, Señor. Anhelamos siempre servirte, honrarte y obedecerte, Señor. Creemos, Padre, que no podemos huir de tu presencia, no podemos huir de tu voluntad, Señor. No podemos cambiar tus planes, Señor. Ayúdanos, Dios, sigue revelándonos a través de tu Espíritu. Toma cuidado del remanente tu pueblo, Señor, redimido, Señor. Cúbrelo con tu sangre, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos.